Casi nadie comprende por qué comenzó el conflicto ruso-ucraniano. Y es que, por supuesto, la propaganda se ha encargado de desvirtuar toda la historia acontecida, no solamente de hace 2 años, sino la historia acontecida desde aquel famoso discurso de Putin en el 2007, desde aquel golpe de Estado promovido por la CIA y por los Estados Unidos en Kiev en el 2014, desde aquel bombardeo ucraniano o aquella serie de bombardeos ucranianos sobre la región del Donbass, atacando ucranianos rusoparlantes, ucranianos que, por su propia formación idiosincrática, social y cultural, se sienten parte de Rusia y no parte de Ucrania. Así que no, Putin no se volvió loco de la noche a la mañana tal y como nos quiere hacer pensar Occidente. No, simplemente Occidente se fue expandiendo en 5 olas de expansión constatadas en la historia con su alianza del Atlántico Norte hacia el este, cosa que desde 1991 se habría pactado que no iba a suceder. Y es que entender la historia en realidad es muy fácil. Potencias no solo hay una. Potencias hay muchas, militares y económicas en el día de hoy. Estados Unidos no mantiene una hegemonía total y la zona euroasiática y la zona de Medio Oriente le representan muchos problemas que hace años no le representaban. Así que lo único que hay que entender es que la OTAN hostiga diplomática y militarmente a Rusia desde la caída de la Unión Soviética y desde la formalización de esa caída en 1991. El culmen de este conflicto llega cuando, tras este golpe de Estado y tras la asunción de Zelensky como presidente de Ucrania, se comienza a barajar la opción de que Ucrania entre a la comunidad europea y sea parte de la OTAN. Ambas cosas Zelensky había dicho durante su campaña que no iban a suceder y que él iba a encontrar una solución pacificadora con Rusia. Pese a que Rusia finalmente le advierte a Ucrania de no ingresar a la OTAN, ya que es un peligro existencial para una potencia regional como lo es Rusia, Ucrania insiste en hacerlo. A raíz de ello, se realizan unos ejercicios militares y posterior de esos ejercicios militares, Rusia, al no tener respuesta de Ucrania tras esa demostración de fuerza, decide invadir. A la semana de esa invasión, ambas partes estaban sentadas en Turquía, en la ciudad de Ankara, negociadores rusos y negociadores ucranianos. En esa serie de negociaciones se llegó a un preacuerdo. Este preacuerdo, que estaba a punto de ser firmado por Ucrania, establecía simplemente estas condiciones básicas. Yo no te atacaré si tú salvaguardas a la población rusoparlante del Donbass, de los cuales más de 1,5 millones de ciudadanos son ciudadanos rusos y los estás bombardeando. También le dijo, no te invadiré si tú te mantienes neutral. Puedes mantener negocios con quien quieras, pero no me pongas bases militares de mi enemigo en la frontera. Ante todo esto, en un principio Ucrania estuvo de acuerdo. Al día siguiente, Ucrania nunca llegó a la mesa de negociación. Y es que lo que pasara entre el día 5 y 6 de esas negociaciones es que Boris Johnson, en aquel entonces el primer ministro de Inglaterra, le dijera a Zelensky, no firmes nada, levántate de la mesa, que la OTAN te va a apoyar en esta guerra. Así, señores, fue como finalmente es Ucrania quien decide que esta guerra debe llevarse a cabo. Falta mencionar que en el ínter de esa negociación, Ucrania, en un acto de pillaje diplomático, le dice a Rusia, por medio de Francia e Inglaterra, que sí van a firmar el acuerdo, pero que Rusia retire las tropas de Kiev. Cosa que Rusia hace para que al día siguiente lo dejen como novio de pueblo, vestido y alborotado en Ankara. Esto ha prometido Rusia a sus ciudadanos no volverá a suceder, y es por ello que Rusia en este momento se niega a negociar. Déjenme saber qué piensan en comentarios y me da mucho gusto poderles haber contado la verdadera historia. Saludos.